Hola, buenos días. Buenos días. A ver si van entrando. Hoy no va a haber música porque cuando pongo música, el problema es que me hacen reclamaciones en YouTube después sobre la música, aunque no interfiere, pero los denuncian y entonces es muy pesado, ¿no? No voy a hacer, no voy a poner música, lo siento, estamos en otro programa de sueños de la razón que se llama Respuestas de Batista y mías. Y va a haber otros temas, desde luego, ¿no? Hola a todos, hola a los que están entrando, muchas gracias. Decía que no voy a empezar hoy con música porque la música interfiere mucho para la programación de los videos luego en YouTube. Me hacen reclamaciones, atrás denuncias que casi siempre hacen, entonces yo prefiero que ustedes imaginen la música por supuesto, que ya yo siempre, casi siempre les pongo, ¿no? Hola, Juan Bilbao Raza. Yo también tengo tremendo cabreo, ¿no? Ya no ha llegado nada, pero yo creo que es el correo con Francia, porque yo tampoco puedo mandar nada hacia España. Gracias a todos los que están entrando, Rebeca, Gastón, Milagros, Oscar, Rosana, Mercedes, todos los que van entrando. Muchas gracias. Vamos a empezar hoy nuevamente recordando, es como les decía, otro programa de Sueños de la Razón que va a estar bien caliente. Pero les voy a recordar que está esta excelente revista que acaba de salir en Miami. Es una revista artística, literaria, que tiene a un artista invitado que es Gustavo Acosta y un dossier sobre mí, ¿no? Sobre mi obra. A mí me dio mucho placer trabajar con ellos, con este equipo, sobre todo con Humberto Castro, que es quien me hizo mi dossier y a quien le agradezco mucho, pintor, gran artista que ustedes conocerán, que vive en Miami, porque además de conocernos desde hace muchísimos años, yo he trabajado también mucho con la obra de Roberto Castro, produje con mi hermano Gustavo Valdés, produjimos nosotros dos ese documental de los 14 documentales producidos sobre arte, sobre artistas del exilio cubanos, de Humberto Castro, que es una maravilla de documental. Yo les recomiendo que lo vean. Está en YouTube, fue dirigido por Ricardo Vega. Aquí tienen esta revista, ECA Magazine, es una revista del exilio que es muy bella revista, muy bellísima revista. Tiene este dossier donde hay entrevistas conmigo, donde se han publicado, hay un ensayo sobre los indianos y Cuba y España, hay también poemas inéditos, La Casa del Placer, un capítulo inédito de mi novela La Casa del Placer, el sentido amoroso, cultural y artístico de lo indiano, que les recomiendo mucho para que puedan entender también esa relación entre Cuba y una parte de España. Está esta entrevista, conversación con Humberto Castro, que para mí, como les decía, fue extraordinario. No solo intercambiar con él sobre lo que yo hago, mi trabajo, sino sobre su arte también, porque admiro mucho de toda la vida, he admirado su arte y he admirado también a todos esos artistas de la misma época, ¿no? Porque además fueron mis compañeros de ruta, como se dice aquí, mis compañeros de carretera, ¿no? Bueno, aquí tienen esta revista que se puede encontrar en Amazon, ECA Magazine. Se la recomiendo mucho. Pero hoy también les quería presentar por primera vez porque, como dije antes, recién ha salido del horno. Hola Henry Lanes, gracias. Jesús Rodríguez, Miramar Limbo, gracias. Chucky El Carva, gracias. Bueno, esta revista que acaba de salir del horno sobre el gran pintor cubano Ernesto Briel, no es una revista, perdón, es un bellísimo libro que se ha publicado con los sellos Ars Atelier City, que es la editorial de mi hermano, y ZB Lunáticas, que es mi editorial.
Nosotros llevamos un tiempo haciendo la revista Arts Atelier City, también libros de arte, poesía, hemos publicado también mucha poesía, siempre de autores del exilio, siempre de artistas del exilio. Ernesto Briel, aquí lo tienen, la pueden conseguir solo en el sitio de MacLeod, toda una palabra junta, que yo he puesto el enlace en mis redes sociales y también en mi blog. Ernesto Briel, sketches, bocetos. Y hay un texto, bueno, todo el libro lo hizo mi hermano, desde luego Gustavo Valdés Rivera, y hay un texto mío, que aquí lo tienen, Ernesto Briel, Between Serenity and Gracefulness, y está toda la obra de este inmenso artista, fallecido ya, murió hace algunos años. Yo lo conocí, tuve la suerte de conocerlo en Nueva York, cuando vivía en los años 90, muy al inicio, en el año 90 precisamente, cuando vivía en la calle 42, creo, con su amigo, si no recuerdo, era la 42, con su amigo, el también gran pintor Sepp Selgas, que es también cubano y que sigue viviendo en Nueva York. Gregory, Michael, Zunia y Gabriel, gracias por entrar, ¿no? Les recuerdo, Sketches de Bocetos, Ernesto Briel, un libro extraordinario, extraordinario para conocer la obra de un óptico, de un artista óptico, que son los artistas que ahora están nuevamente en, como decimos los cubanos, en el candelero, pero Briel sobre todo y Carmen Herrera primero y Ernesto Briel son los artistas que Sotheby ha presentado. Por ejemplo, Ernesto Briel lo ha sido presentado por Sotheby en 2 ocasiones en Londres, con 2 grandes exposiciones. No se pierdan este número, porque esto es muy importante de saber, conocer, que en la pintura no solo los artistas de los años 40, 50 como Lam, no, otros artistas de los años 60 y 70 también continúan siendo muy referenciados en el mundo del arte actual, ¿no? Y este libro es muy completo, tiene una información muy amplia, muy vasta sobre su obra, ¿no? Bueno, yo quería empezar hoy, yo me estaba preparando para hacer un programa sobre la parte novelística que les debo, además, Sueños de la Razón, sobre Guillermo Cabrera Infante. También vendrán después los ensayos literarios y musicales de Guillermo Cabrera Infante. Pero he tenido que escoger otro momento para hoy, cosa que yo no me esperaba verdaderamente. Siempre hay algo que uno no se espera en la vida, pero uno tiene que estar preparado para estas cosas, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que estas cosas sucedan, porque uno aprende, siempre uno aprende, ¿no? El programa se va a llamar Sueños y yo le he puesto una especie de subcapítulo que se llama Respuesta, de Fulgencio Batista y mía, ¿no? Entonces aquí ven como este libro donde él da sus respuestas de lo que fue, por ejemplo, Prío, Chivás, aquí está todo, de lo que fue, no solo yo estudié este libro, estudié otros libros también con otras versiones de sus relaciones con Prío, Grau, con toda esa época, ¿no? Pero voy a volver a esto porque ha salido un artículo en el Nuevo Herald firmado por Yanicet Rivero, que a mí me sorprendió mucho. Ella me lo mandó anoche. Yo mantengo una muy buena relación hasta ahora con Yanicet Rivero, o Rivera, no sé cómo es el nombre de ella, déjame ver. Yanicet Rivero. Nosotros nos conocimos en Madrid cuando ella fue a presentar un poemario, que creo que es, no sé si es el único libro que ha publicado, pero un poemario. No sé, no conozco su obra nada más que ese poemario. Y Yanicet Rivero ha hecho una grandísima labor haciendo entrevistas grabadas en un programa que se llama Voces de Cuba a presos plantados, a los protagonistas de la historia más reciente cubana, que están desde luego vivos, ¿no? Porque si no, no los hubiera podido entrevistar.
Esto parece que ella lo empezó a hacer algún tiempo y yo de manera muy admirativa pues lo he ido divulgando, lo he puesto en mi blog. Mire, me he puesto la manilla que han prohibido en Zara, que se llama esclava. Miren qué bonita es. La han prohibido porque se llama esclava. Entonces, seguimos. Entonces ella publica un artículo. Se han publicado numerosos artículos, he hecho varias entrevistas radiales y también por Instagram se han hecho presentaciones con la Casa del Libro de Pájaro Lindo de la Madrugada, porque es un libro que está teniendo muy buena aceptación. La gente se ha interesado mucho por la historia que yo cuento en ese libro, que es la historia de dos eh, hombres confrontados a través de su historia personal de cada uno, de sus aventuras junto a Fulgencio Batista y Saldívar, ¿no? Bien, ayer Janicet, ella hace una semana me había pedido que quería publicar una novela, que si yo conocía a alguien. Bueno, yo siempre me preguntan que si yo puedo y conozco a alguien. Yo lo que conozco es lo que yo hago. Yo llevo muchos años, por ejemplo, para esta novela que a mí no me la pagó ningún grant, ni ningún grant me pagó ningún viaje, ni me ayudaron en nada grant de ningún tipo, ni nadie me ha dado dinero para esta novela. Esta novela yo la hice a palo seco con mi dinero de mi bolsillo y de mi trabajo. Yo me pagué viajes, muchísimos viajes a Estados Unidos, a las bibliotecas respectivas y lugares importantes en Miami, Daytona Beach, en Santo Domingo también, en España, por supuesto, en Nueva York, la biblioteca principal de Nueva York, aquí en la biblioteca François Mitterrand, que es la Biblioteca Nacional de Francia. Bueno, yo todo eso lo he pagado con mi dinero. A mí nadie me ha dado absolutamente nada nunca para mis novelas, ni yo le he pedido nunca a nadie que me ayude a publicar nada. Yo lo único que he hecho es lo que hacen los escritores, lo que han hecho históricamente los escritores, es ir casa por casa editorial buscando, enviando sus manuscritos, entregándolos en mano. Escribir no es solo, como dicen aquí horas nalgas, que aquí se dice en francés así, ¿no? Escribir también es salir con sus manuscritos como en los tiempos de antes, de los grandes escritores, eh, editorial por editorial, llevar esos manuscritos, entregarlos y tratar de que los lean, primero que nada, que sean aprobados o no, porque en muchas ocasiones esta novela, por ejemplo, fue rechazada por una gran cantidad de editoriales, no por la calidad de la novela, sino por la historia que contaba, ¿no? Y que cuenta. Entonces, ese es uno de los trabajos. El otro trabajo es buscar un agente literario que haga ese trabajo por uno. Yo tuve la suerte desde los primeros momentos de La Nada Cotidiana, como fue una novela que tuvo un gran éxito, porque yo tengo un historial como escritora. Yo he trabajado mucho como escritora, ustedes lo saben. Pues tuve la suerte de encontrar una excelente agente, Anne-Marie Balad, cuya agencia todavía hoy me representa, llevada hoy, conducida hoy por su hijo, ¿no? Ya esa agencia no recibe a nadie más. Muchas personas me han pedido que por favor que los presente, yo lo he intentado y siempre me dicen lo mismo, ya tenemos los autores que necesitamos y yo no puedo hacer nada más, ¿no? Entonces, yo a partir de un cierto momento y aconsejada por este agente y por una muy mal momento que me hicieron pasar con la ficción Fidel, que ya lo he contado en otras ocasiones, yo he decidido no recibir nunca más manuscritos no registrados de nadie, ni ponerme en lo que no es mi trabajo. Mi trabajo es escribir, mi trabajo es defender mi obra, mi trabajo no es eh, hacer de agente de los demás, ni trabajar la obra de los demás. Las obras de cada cual se la trabaja uno, porque eso lleva mucho tiempo, eso eso es vida y eso es el trabajo también del escritor, ¿no? Un escritor no puede pretender escribir una novela y sentarse a esperar a que por su linda cara vengan a buscar la novela. Eso no es así. En ningún momento ha sido así.
ni jamás será así. Eso le ha pasado también a la autora de Harry Potter, J.K. Rowling, le ha pasado a una gran cantidad de escritores, se sufre mucho. Hola Heidi, hola René, hola Catalina, Leonor, un placer tenerlos aquí, ¿no? Se sufre mucho, se pierde mucha energía, pero siempre da sus frutos cuando uno de verdad quiere ser publicado, ¿no? Otros han tenido más suerte que yo, otros gracias a lo que significó mi triunfo, pues llegaron y, como se dice, besaron al santo porque le abrieron las puertas a las editoriales por razones políticas, como en el caso de Padura, que se vendió como el escritor cubano de dentro de Cuba y se sigue vendiendo así. También lo mismo con Wendy Guerra, ya lo he explicado en otras ocasiones, ¿no? Mi caso es un caso muy particular porque yo siempre estaré donde no me esperan. A mí nunca me pueden estar esperando en un lugar en específico porque yo nunca estaré en ese lugar en específico, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió mucho, para entrar ya en materia, el artículo, a mí que ya no me sorprende nada, ¿no? No debió de haberme sorprendido, de Yanisette Rivero, el que ella me mandó ayer. Yo le hice unos comentarios muy breves, pero yo pienso que como hay tantas personas que seguramente lo habrán leído, y yo llevo muchos años trabajando en este libro, y a mí no me despluma nadie en 3 páginas, y yo llevo muchos años y mucho esfuerzo dedicado a esta historia, a este libro. Yo quiero comentarles el artículo, su artículo, con mis palabras, ¿no? Y así se abre esa conversación sincera que ella está pidiendo desde el título. El pájaro lindo de Zoe Valdés abre la puerta a una conversación sincera sobre Cuba, ¿no? Aquí está publicado en el Nuevo Herald, como no podía ser de otra manera. Entonces, ha habido otros, como dije antes, artículos donde no se cantan las loas, se dicen las cosas como son, que creo que las merezco, y otras que a mí puedo no estar de acuerdo, pero son justas porque son sobre la novela. Y yo los agradezco mucho los artículos de Daniel Fernández, de Armando de Armas, Álvaro Alba, de Juan Abreu, de Armando Correa, que es un autor también importante en estos momentos, de mucho éxito, fue el primero que escribió además, y me lo mandó unas hermosas palabras, y entre otros, ¿no? Entre otros que han sido, si olvido a alguien, por favor me disculpan, pero ahí están todos en mi página de mi blog, zoevaldez.net, ahí están todos los artículos donde también incluiré este, por supuesto. Bueno, en este artículo publicado el 12 de junio del 2020, El pájaro lindo de Zoe Valdés abre la puerta a una conversación sincera sobre Cuba, y Yanisette Rivero empieza diciendo que abro un debate, que yo con esta novela abro un debate necesario sobre la historia de Cuba. Bueno, no es sobre la historia de Cuba, es sobre un fragmento de la historia de Cuba. La historia de Cuba es muy amplia, yo no pretendía con esta novela contar toda la historia de Cuba, yo pretendía contar un fragmento de la historia de Cuba. Cuando uno escribe una novela, el novelista está en toda la libertad de escoger los temas que dentro del tema, que puede ser muy amplio, va a trabajar, va a tocar y va a presentar. Es su derecho, no tiene que estar obligado a contar todo. Él decide seleccionar lo que sencillamente ha querido trabajar, ¿no? Eso es lo principal. Ese es el ABC de un novelista, ¿no? Yo no soy conversadora. Yo he hecho notas, como ustedes saben, aquí las tengo. Yo no soy conversadora, he escrito aquí. Yo soy escritora. Las novelas no son para conversarlas, son para leerlas. Lo principal es leerlas. Ahora, si las novelas provocan conversatorios, conferencias a partir de la obra escrita o de lo que sea, pues bienvenido sea. Pero el autor no tiene que verse implicado en esa conversación, ni la novela es una conversación con nadie. La novela solo es una conversación conmigo misma
y en cualquier caso con los personajes y también con Luis Enrique, mi amor, gracias, cuando tú puedas, Maya García, George, qué bien, me alegro, Chani, Inés, mi amor, ¿cómo estás? Las novelas no son, como decía, conversatorios con nadie, son introspecciones con uno mismo y sobre todo una necesidad de contar lo que uno como novelista, como escritor, que es ese misterio de la literatura, el gran misterio de la literatura, tiene en su cabeza a través de sus investigaciones y lecturas y vivencias y quiere contar, ¿no? Ahora, en el artículo ella empieza diciendo, este país no, bueno, me cita o cita a uno de los personajes, este país no será libre hasta que no se reconcilie con la verdad. De eso se trata. Ese es uno de los leitmotivs de la novela, ¿no? Uno de los temas principales de la novela, la verdad. Me dice que aquí dice que los cubanos han vivido, no lo voy a leer entero, pero de espaldas a su historia. Yo no creo, yo creo que los cubanos se han visto obligados a vivir ajenos a su historia porque le han escamoteado mucho de su historia, ¿no? Le han prohibido una gran cantidad, fragmentos esenciales como este de Fulgencio Batista y Saldívar de su historia. Ella me dice que en el exilio esa parte de la historia republicana ha sido contada por sus protagonistas, es el primer grupo de cubanos que escribió sus vivencias. Bueno, en parte de esas vivencias escritas yo me inspiré leyéndolas, trabajándolas, comprando muchos libros en la Librería Universal, ahí están los testigos para contarlo de cómo yo me iba, llegaba de París y me iba cargada de libros de esa librería, la gran mayoría de todos, los que ya yo les he ido presentando aquí, de los protagonistas de esa época, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de Roberto Fernández Miranda, mis relaciones con el general Batista, que fue no solo el cuñado de Batista, fue el jefe de la Guardia Personal, entre otras cosas, ¿no? Todo está en esos libros y en este libro se esboza una parte de lo que probablemente no esté en esos libros, que es mi libro, ¿no? Porque cada cual que escriba el libro que quiere escribir, ¿no? Uno no tiene por qué escribir el libro que la gente quiere que escriba, uno escribe lo que uno quiere escribir. Entonces, ella dice, leer esta biografía novelada, no, no es una biografía novelada. Yo estoy cansada de decir que esto no es una, lo he dicho cientos de veces, que esto no es una biografía novelada, como ella afirma. Esto es una ficción histórica, es muy diferente. Los referentes históricos que se mencionan son principalmente Cuba, los cubanos y Fulgencio Batista y Saldívar. Pero la trama principal transcurre en derredor de, primero transcurre en la actualidad y en derredor a la memoria de dos ancianos de opiniones muy distintas y en su deseo y búsqueda de la verdad, precisamente. Ellos lo dicen continuamente, tal como ella lo ha citado, ¿no? Entonces, los personajes son personajes de ficción que han vivido una historia y yo la estoy contando a través de ellos, tal como yo la recibí de los protagonistas reales, a los que entrevisté, fui a sus casas, hice un trabajo desde 1992 hasta hoy, de hormiguita, yendo a sus casas, trabajando, buscando aquí y allá, la Biblioteca Nacional de Cuba también, mandé a amigos y a familiares allí a que me buscaran información, que con mucho gusto lo hicieron, ¿no? Entonces, esto no es un trabajo que yo me senté con una pluma y dije, ay, déjame escribir esto sobre Batista, no. Esto lleva muchos años, mucho trabajo y mucho esfuerzo, que yo creo que hay que respetar, porque yo respeto mucho la obra de todo el mundo, como he respetado los documentales de ella y de otra gente, ¿no? Bueno, ella dice que disiento, sin embargo, de afirmaciones, omisiones y percepciones históricas que los protagonistas de la novela, que ella afirma que son Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista, es falso. Ramón Grau San Martín y Fulgencio Batista son personajes, sobre todo Grau es un personaje muy secundario en la novela. Fulgencio Batista es un personaje de los flashbacks de la novela.
de los flashbacks, no es un personaje de la actualidad que cuenta la novela, ¿no? Saludos a todos, Blanet, Rosa Martínez de Osaba, Leida, Maisa Galindo. Muchas gracias por estar oyendo. Ojalá Yanisette esté conectada. Bueno, afirmaciones, omisiones, percepciones históricas. Bueno, en una novela no hay afirmaciones. En una novela el novelista no juzga ni afirma. El novelista cuenta lo que quiere contar a partir de lo que ha vivido, de lo que se ha informado a través de la investigación o de lo que ha sencillamente experimentado como experiencia de lectura, como interpretación de lectura, ¿no? Los novelistas no pueden afirmar ni juzgar. Omisiones. Bueno, las omisiones son obvias en una novela sobre una ficción histórica, que no biografía novelada. Vuelvo y reitero, esto no es una biografía novelada. Las omisiones son normales porque también, vuelvo y reitero, el novelista cuenta lo que quiere contar. Después los otros, cuando encuentren omisiones, pues que cuenten ellos en sus novelas propias lo que según ellos se ha omitido, ¿no? Están en su derecho, ellos son libres de contar lo que ellos quieran contar. Y percepciones históricas. Bueno, las percepciones históricas, la historia, para decirlo con palabras de un gran historiador que yo cito en la novela, Todorov, dice, la historia es primero una mentira, porque la historia no se cuenta desde allí. Usted no estuvo allí. La historia es la historia contada por sus protagonistas. Yo oigo lo que los protagonistas que yo entrevisté me contaron y a través de ello, pues yo interpreto lo que ellos me contaron, ¿no? Y eso fue lo que yo hice, sin más. Entonces, ella disiente, vuelvo y repito, y dice, ella está, por supuesto, en su derecho de disentir, pero ella está disintiendo, y esto lo quiero dejar bien claro, de lo que ha sido no solo un trabajo de décadas, sino un trabajo de investigación y entrevistas que yo misma me he pagado, como dije antes, sin grants y sin ayuda de ninguna editorial ni de nadie. Y está disintiendo, pues, de las versiones que sus protagonistas me entregaron en grabaciones que yo conservo. Protagonistas de todas las tendencias políticas. Entonces ella está disintiendo, pues, de la verdad. La conversación sincera sobre Cuba y lo de que hay que abrir la puerta a esa conversación sincera sobre la verdad, pues ella misma se la está negando, porque ella está disintiendo de algo que yo solo me he servido como medium, que es lo que somos los escritores, para contar, ¿no? Está disintiendo de lo que han contado estos protagonistas, que yo los tengo con nombres y apellidos: Rubén, el hijo de Papo Batista, el hijo de Batista, la familia Batista, y no solamente ellos, Santiago Rey Pernas, como les decía, Roberto Fernández Miranda y otras personas, el mismo Uber Matos, que yo en una ocasión lo entrevisté, que no le gustó, por cierto, esa parte de la entrevista, porque él, por supuesto, era muy antibatistiano, y yo le participé mi interés sin ningún tipo de prejuicio sobre el personaje de Fulgencio Batista y Saldívar, porque ya los prejuicios nos los habían metido demasiado en la cabeza. Yo quería justamente saber la verdad, ¿no? Entonces ella vuelve otra vez, dice, la afirmación de que Batista no dio un golpe de Estado es una valoración emotiva, es más una valoración emotiva que una realidad histórica. ¿Y cuál es el problema? Los escritores también usamos las valoraciones emotivas. Los novelistas usamos las valoraciones emotivas, sobre todo en una novela de corte de ficción histórica y no una biografía novelada, como ella ha dicho, ¿no? La valoración emotiva.
acerca del, del cuartelazo o madrugonazo, como yo lo llamo, porque estamos de acuerdo en que en los archivos de Lina que yo he consultado, pagando por cada minuto su precio en oro, se dice claramente que fue un cuartelazo, un madrugonazo sin derramamiento de sangre. Los golpes de Estado generalmente generan mucha violencia y generan derramamientos de sangre. No fue el caso, no hubo derramamiento de sangre. Las calles se llenaron de gente que estaba muy contenta con el cuartelazo, con el madrugonazo y no golpe de Estado, porque la gente estaba deseando sacarse al otro de encima, ¿no? La valoración emotiva son las valoraciones que me dieron esos protagonistas y los archivos de Lina, como he dicho, ¿no? Que son, y lo siento mucho, más que palabras, que sus palabras, son también realidad histórica, porque il se trouve, como se dice en francés, que las valoraciones emotivas son válidas en las realidades históricas. La historia no se hace sin emoción y sin pasión. Sobre el daño del 10 de marzo, yo hablo en el libro, ella lo califica como Batista rompe la constitucionalidad de la República el 10 de marzo del 52, a pocos meses de las elecciones generales. Considerar a Batista un dictador en el mejor sentido de la palabra, o de que el hombre fuerte fue percibido, no justifica, dice ella, el daño que el 10 de marzo significó para Cuba, abriendo la puerta final al comunismo más recio. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ella está muy equivocada, el comunismo más recio. Ahí tiene el libro de César Reinel Aguilera, que lo tuve que pedir yo porque se lo pedí a él y nunca me lo mandó. Sin embargo, me mandó este último, César Reinel Aguilera. De su primera novela yo hablé mucho en mi blog hace muchos años y también lo entrevisté en otro programa que yo tenía, La Rueda Bohemia. El soviet caribeño, ahí está el origen del comunismo más recio. Eso es muy necesario que ella lea ese libro, también es muy necesario que lea otros libros como ¿dónde está? Aquí lo tenía anotado. Bueno, yo he estado discutiendo anoche con un historiador que yo admiro y quiero mucho, y que él, los dos tuvimos llegamos al mismo punto de vista, y él me dio, por supuesto, mucha información, ¿no? Bueno, aquí yo pongo, no son Grau ni Batista los protagonistas, aquí son Arsenio y Elvio, eso ya lo dije. Yo hablo sobre el 10 de marzo en el libro, el daño que fue más bien un bien, y que el pueblo lo pidió a gritos, y sobre todo los militares, quitarse de encima el nefasto Prío y sus efebismos heredados de Grau. Omisiones, ella vuelve con lo de las omisiones, omitir que el líder de los sargentos, no, yo no he omitido nada. Yo no tenía necesidad de decir en un momento determinado que el líder de los sargentos era tal o más cual. El líder de los sargentos todo el mundo sabe quién es. El líder de los sargentos no me importaba a mí para esta historia, para la narración. A mí lo que me importaba, porque de eso se trata, ese es el personaje principal de los flashbacks, es Fulgencio Batista, y alrededor de él se cuenta la historia, que Batista, en una sola intervención, en una sola noche, se ganó el respeto y la intervención y la jefatura de todos esos militares, ¿no? Eso era lo que a mí me interesaba subrayar, porque a mí no me interesa darle otra vez la justificación a la tiranía de lo que no fue Batista. No, a mí me interesa, y es lo que creo que traté de hacer e hice en esta novela, descubrirle a los lectores la parte oculta de Batista, ¿no? Lo que no se sabe de Batista, ¿no?
esa revolución que ella dice que es del Directorio Estudiantil Revolucionario, bueno, tampoco es la historia que aquí me concernía a mí. La historia, yo no iba a contar esa historia del Directorio Estudiantil Revolucionario. Yo no tengo tampoco por qué hacerlo porque no era la novela que yo quería contar. Ella que cuente su novela, ¿no? Dice ella que la tiene escrita, pues que haga todo por publicarla, ¿no? También me puso, bueno, pero ahí el problema, bueno, sí, el problema es que cada cual tiene que buscarse cómo publicar. Y nadie puede negar que esa revolución es más conocida por el 4 de septiembre batistiano, y es a eso a lo que yo quería hacer hincapié, porque ya a lo otro nos los contó el régimen a su manera. Y ya yo volver a repetir lo que ya el régimen contó no era lo que yo quería hacer con esta novela, ¿no? Eh, la parte oscura de los Castro, eso es lo que nos hace falta. Sí, ya la conté en la ficción Fidel Abel. La parte oscura de Fidel Castro. Usted búsquela, la ficción Fidel es una edición del 2008. Los otros que escriban también, si quieren esa parte oscura, volver a escribir sobre ella, pues que escribe usted mismo, puede escribir sobre ella, ¿no? Ya yo escribí la mía parte oscura de los Castro en la ficción Fidel. Ahora, el gobierno de los 100 días no fue un plan único de Grau, dice, ella dice que fue ese plan de los 100 días la que dio verdaderamente el mejor, a ver, bueno, lo de Pablo Rodríguez, que era el jefe de los sargentos, el líder de los sargentos, bueno, soslayar la importancia de las relaciones de Batista con los comunistas a los que éste favoreció y dio espacios. No, 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 ella está totalmente equivocada y aquí está en el libro. Batista no favoreció a nadie, Batista quería un equilibrio. En aquella época era muy difícil, hay que situarse en la época, cuando uno es escritor, uno se tiene que situar también en la época. Batista, la novela empieza con un exergo, que yo no sé si ella lo leyó, pasó esa página, de Batista, que dice ni de izquierdas ni derechas, solo constructividad y justicia. Está tomado de Piedras y Leyes, Editorial Botas, México, 1961. Y los comunistas no eran todos como hoy conocemos a los comunistas de hoy, ¿no? Por ejemplo, Isa Caraballo, que fue una de las que hizo una biografía muy completa en los años 40 de Batista y muy loable y muy elogiosa de Batista, como la hizo también Emil Ludwig en Biografía de una isla, que dice maravillas de Batista, pues era del Partido Socialista, ¿no? Batista no, Batista lo que quiso fue equilibrar, poner en un equilibrio que la gente se entendiera, porque Batista fue eso, Batista fue una persona del equilibrio, una persona de la conjunción política, ¿no? Y de la interacción de todas las tendencias ideológicas y políticas. Esto me lo aclaró muy bien, porque esa fue la primera pregunta, una de las primeras preguntas que yo le hice a Papo Batista, que era un hombre muy cultivado políticamente, y así fue como me la respondió y dio todavía muchas más ideas y dio, por supuesto, pie para que yo fuera a entrevistar a otras personas sobre este tema, ¿no? Difiere, ella dice que difiere, bueno, dice que soslayar la importancia de las relaciones, todo el tiempo está omitir, omisiones, o sea, esto no es un artículo eh, eh, sobre el libro, esto es casi una declaración de guerra en contra del libro, ¿no? Que ella me lo ha mandado muy amable, pero es que yo ya no me voy a dejar, yo me he dejado en muchas ocasiones y no me voy a dejar porque yo he trabajado mucho y sobre mi trabajo no me pisa ya nadie más. A mí no me pisa nadie más. Y este es mi trabajo y lo voy a defender con las uñas. Porque es muy fácil sentarse y pedirle al nuevo Herald que le publiquen un artículo de 3 páginas sobre una novela que tiene casi 400 páginas y que tuvo en su inicio 600 páginas, pero que las editoriales me pidieron que yo recortara por razones de impresión y de ventas. Y hay que hacerlo si uno quiere publicar algo. O publicas o no publicas. De eso se trata. Entonces,
vuelve otra vez con que emitir, omitir, omisiones, soslayar la importancia de las relaciones de Batista con los comunistas. Bueno, es que eh, hay que decir, si es que vamos a hablar, por ejemplo, del directorio, en el directorio había una bola de comunistas. El directorio era un grupo de terroristas, de ponebombas. Eso, ignorar eso, pues es ignorar una parte de la verdad histórica y hablar con sinceridad, ¿no? Si difiere, pues difiere, vuelvo y repito, de la opinión de muchos, no únicamente de la mía. Y eh, otra vez con lo de la figura de Grau, ¿no? Dice que en cuanto a la figura de Grau, esta novela de Zoe Valdés omite el hecho, repite, omite no sé cuántas veces, de que Grau salva la vida de Batista en noviembre de 1933, pero ¿de que salva qué? Ahí se salvó todo el mundo, en el 33 y en el 34. Esa es la verdad histórica. Dice que presento a Grau como una figura impertinente. Perdóname, Grau era impertinente. Grau no solo era impertinente, Grau era una persona muy cobarde y Grau era una persona muy discutible. Yo también lo he anotado aquí, pero lo voy a ir leyendo tal como yo lo he anotado para no perderme, ¿no? Dice entonces, una vez más, no sé si quiere un debate sobre la verdad, como haya pedido, sino sobre su verdad única. ¿Es un debate sobre la verdad de todos, lo que estamos pidiendo? ¿O es un debate sobre la verdad de Yanicet Rivero, su única verdad, ¿no? Eso no creo que sea lo más apropiado, ¿no? De la que muchos también diferimos, porque yo difiero de la verdad que ella está exponiendo en este artículo, yo no estoy de acuerdo con ese artículo, que le agradezco una enormidad porque es un artículo más sobre la novela, se habla de la novela y que hablen siempre es bueno, ¿no? Y es así como es el conocimiento y por eso escribí esa novela con el conocimiento de muchos, la intervención de muchos como protagonistas y yo como medium. Ella confunde proyecto político con una novela. Una novela no es un proyecto político. Una novela es lo que usted cuenta. Hola Lilian García, Aleida, Rebeca otra vez. Bueno, una novela es lo que usted cuenta sobre una investigación que usted ha hecho, las vivencias sobre esa investigación o sobre lo que usted ha imaginado que pudo haber sido el diálogo, por ejemplo, entre Napoleón y Josefina en un momento determinado, a partir de investigaciones que usted ha hecho, ¿no? No es un proyecto político. Mi proyecto político está ahí, que no tiene nada que ver con ella habla además del MCL al final, del Movimiento Cristiano Liberación, que no tiene nada que ver con esta novela, ¿no? Dice... Entre 1993 y 1952 el pueblo cubano demostró ser industrioso porque dice que yo hablo mal del pueblo cubano. Yo voy a explicar eso también. La lucha cívica no violenta ha dado importantes pasos en la Cuba actual, entre ellos el proyecto Varela. Hay que sacar a la luz la historia de quienes fueron y son sus protagonistas. Bueno, sí, ella sabe que ella está defendiendo al Movimiento Cristiano Liberación desde el Nuevo Herald. Yo vengo defendiendo al Movimiento Cristiano Liberación desde el New York Times, Le Figaro, Le Monde y una gran cantidad de Liberación, El País y una gran cantidad de periódicos desde hace muchos años, ¿no? Criticándolos y defendiéndolos, porque también de eso tengo mi derecho, ¿no? Estoy en mi derecho. Entonces, como decía, yo no sé por qué ella saca esto del Movimiento Cristiano Liberación, no sé. Las tribunas son otra cosa y mi proyecto político, propuesta para una Cuba futura, vital y libre, está en mi blog, ahí lo pueden consultar. Es un proyecto político escrito por mí, que yo he prestado para que la gente si quiere se inspire, lo retome, lo rehaga y hagan lo que quieran con él, ¿no?
El problema de Cuba no empieza en el 52 con el cuartelazo y madrugonazo de Fulgencio Batista. Como he hablado anteriormente, el problema de Cuba, como decía ayer con el historiador amigo mío que estuvimos hablando hasta tarde anoche, el problema empieza en 1902. Esa separación de España tuvo también, hay que reconocerlo de una vez y por todas sus consecuencias. En el 33, hay que decirlo con todas sus letras, el 33 fue una revuelta comunista, contra Machado. Y solo hay que leer la novela Paradiso de José Lezama Lima para seguir en la línea de las novelas, ¿no? Y no en los libros de historia. En la novela Paradiso está muy claro, ¿no? También hay que leer, como dije antes, el libro de César Reinel Aguilera, El Soviet Caribeño, el de Raúl Chao, que también marxistas a las puertas, donde se cuenta y se sabe quiénes fueron el directorio estudiantil universitario, que fueron desde el primero hasta el último cómplices de Castro, cómplices. Lo que pasa es que Castro se los comió vivo y acabó con ellos, pero fueron cómplices. La única oposición válida en contra de Batista, como hablaba ayer yo con este historiador amigo mío, fue la pacífica. Y el único entre ellos de la pacífica, Márquez Sterling. Todos los demás, lo siento, el resto, terroristas, pone bombas. Porque eso fue lo que sucedió con el ataque a Palacio, que no es una consecuencia tampoco. Las consecuencias históricas no son tan simples. Aceptar